¿Conoces esa sensación? Tienes 55 años, quizás 56. Empiezas a ver la línea de meta. Empiezas a pensar, ya queda poco. Es hora de dejar de jugar. Hora de asegurar lo que he construido. Hora de proteger el patrimonio. Y ese instinto, ese deseo de protección, tiene todo el sentido del mundo para el dinero que necesitas para pagar la luz el mes que viene. Pero hay algo que casi nadie te dice, ni tu cuñado, ni el director de tu sucursal bancaria. Hay 3 decisiones que la gente toma a los 55 años que parecen responsables, que se sienten prudentes, que parecen de sentido común. Y sin embargo, cuando esas personas cumplen 62 o 65 años, se dan cuenta con horror de que esas decisiones prudentes les han costado cientos de miles de euros. Quizás más. Mi nombre es Max, y tras 15 años asesorando a personas en su transición hacia la jubilación, he visto los mismos 3 errores destruir planes de retiro que deberían haber sido blindados. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que no son errores de gente imprudente que se gasta el dinero en coches deportivos. Son errores que cometen los ahorradores disciplinados, la gente responsable, precisamente porque creen que están haciendo lo correcto. Y para cuando se dan cuenta del agujero en su bolsillo, ya es demasiado tarde para coserlo. Hoy te voy a mostrar los 3 errores de jubilación que casi todos los españoles cometen a los 55 años, y por qué se arrepienten amargamente al llegar a los 62. Y si te quedas hasta el final, compartiré contigo la única pregunta, una sola frase, que te dirá si estás cometiendo estos errores ahora mismo. Si quieres jubilarte con flexibilidad, con opciones y con un dinero que dure tanto como tú, presta atención. Empecemos. Mucha gente llega a los 55 y piensa, bueno, estoy cerca de la jubilación. Es hora de eliminar el riesgo. Y ese instinto es correcto para el dinero que vas a gastar en los próximos 5 años. Pero el error catastrófico ocurre cuando aplicas esa lógica al dinero que no vas a tocar durante décadas. Lo que nos lleva al error número 1. Error número 1. Volverse demasiado conservador con el dinero a largo plazo. Este es el arrepentimiento que suena así a los 62 años. Si hubiera dejado este dinero invertido para crecer, hoy tendría el doble. Tendría opciones. No me sentiría atrapado dependiendo solo de la pensión pública. Aquí está lo que la mayoría de la gente en España no interioriza hasta que es tarde. No necesitas todo tu patrimonio el día 1 de tu jubilación. De hecho, si estás planificando tu retiro correctamente, hay un gran bloque de tu dinero que no deberías tocar hasta dentro de 20 o 30 años. Ese dinero no es un activo para el día que me jubilo. Ese dinero es un activo para ¿qué pasa si vivo hasta los 95 años? Es un activo para ¿qué pasa si necesito una residencia privada o cuidados especiales? Es un activo para combatir la inflación futura. Y como no vas a tocar ese dinero durante décadas, debe estar invertido con una mentalidad de décadas. No para seguridad absoluta, que pierde contra la inflación, sino para crecimiento. Pero, ¿qué hace la mayoría a los 55? Miran su cartera de fondos de inversión o su plan de pensiones y dicen, «Uf, la bolsa es un casino, mejor lo paso todo a renta fija, a bonos del Estado o a un depósito garantizado al 2%. Y creen que están siendo listos, creen que se están protegiendo. Déjame mostrarte el coste real de esa decisión con números en euros. Digamos que tienes 55 años, has sido una hormiguita y tienes 300.000 euros ahorrados entre planes de pensiones y fondos. Planeas jubilarte a los 65 o 67 y calculas que hay una parte de ese dinero, digamos 100.000 euros, que realmente no necesitarás tocar
hasta que tengas 80 años para complementar la pensión pública o para salud. Esos son 25 años en el futuro. La mayoría de la gente a los 55 mira esos 100.000 euros y dice, no puedo permitirme perder esto. Así que lo mueven a un producto conservador, quizás renta fija o un seguro de ahorro que da un 2,5% anual. Seguro, predecible, responsable. En 25 años, al 2,5%, esos 100.000 euros se convierten en unos 185.000 euros. No está mal, casi has duplicado el dinero nominalmente, aunque la inflación se habrá comido gran parte. Pero aquí está el problema. Si hubieras mantenido esos 100.000 euros invertidos para crecimiento, digamos en una cartera global diversificada de renta variable, acciones, con una media histórica del 7% u 8% anual, esos mismos 100.000 euros se convertirían en 684.000 euros. El mismo dinero inicial, el mismo periodo de tiempo. Resultado diferente. Acabas de renunciar a casi $500.000 de euros simplemente porque te asustaste demasiado pronto. Y sé lo que estás pensando, porque es el miedo cultural número 1 en España. Pero Max, ¿y si la bolsa se hunde? ¿Y si pierdo la mitad? Vale, juguemos a ese escenario de pesadilla. Digamos que el mercado colapsa mañana. Pierdes un 40% en el primer año. Tus 100.000 euros bajan a 60.000. Es brutal. Duele. Da miedo. Pero luego, digamos que el mercado se recupera y crece a ese 8% durante los 24 años restantes. ¿Sabes con cuánto terminas? Con unos 380.000 euros. Incluso después de un crash masivo al principio, terminas con el doble de dinero que con la opción segura del depósito o la renta fija estricta. Ese es el poder del tiempo. Ese es el poder de permanecer invertido cuando tienes décadas por delante. No te digo que pongas el dinero del alquiler del mes que viene en bolsa. Te digo que debes emparejar tus inversiones con tu horizonte temporal. ¿Dinero que necesitas en 3 años? Absolutamente. Ponlo en letras del tesoro o depósitos. ¿Dinero que necesitas en 20 años? Ese dinero tiene que trabajar duro, porque volverse conservador demasiado pronto no te protege. Te empobrece lentamente. Ese es el error número 1. Ahora hablemos del error número 2, y este es especialmente doloroso en España, debido a nuestro sistema fiscal, el IRPF y Hacienda. Es una ventana de oportunidad que solo se abre unos pocos años y luego se cierra para siempre. Error número 2. Desaprovechar la ventana de oro fiscal antes de los 67. Este es el arrepentimiento que suena así. Podría haber sacado el dinero de mi plan de pensiones, pagando poquísimos impuestos. Podría haber ahorrado decenas de miles de euros a Hacienda. Pero no lo sabía. Me dio miedo tocarlo. Y ahora el Estado se está quedando con la mitad de mi dinero. Para mucha gente en España, los años entre los 55 y los 65/67, la edad legal de jubilación, representan una anomalía financiera. Quizás te has prejubilado. Quizás has negociado una salida de tu empresa. Quizás estás en el paro de mayores de 52 años. O quizás simplemente has decidido reducir tu jornada y vivir de ahorros. Sea cual sea la razón, tus ingresos del trabajo, tu base imponible general en el IRPF, durante estos años suelen ser mucho más bajos de lo que fueron durante tu carrera, y paradójicamente, más bajos de lo que serán cuando empieces a cobrar la pensión máxima de la Seguridad Social. Y aquí está la clave. Estos años de ingresos bajos crean una oportunidad fiscal masiva. Pero la mayoría no se da cuenta hasta que es tarde. Déjame explicarte. En España, cuando rescatas un plan de pensiones, ese dinero no tributa como ahorro,
al 19 al 26%. Tributa como rendimiento del trabajo. Se suma a tu sueldo o a tu pensión. Es decir, va a la escala general del IRPF, que puede llegar al 45% o más. El error que comete todo el mundo es esperar a tener 67 años, empezar a cobrar la pensión máxima de la Seguridad Social, que ya te pone en un tramo alto de impuestos, y encima sumar el rescate del plan de pensiones. El resultado es que Hacienda te pega un hachazo brutal. Pero entre los 55 y los 67, si tus ingresos son bajos, tienes una ventana mágica. Déjame darte ejemplos reales anonimizados de gente con la que he trabajado. Ejemplo 1. Una pareja, 60 años. Él se ha prejubilado. Ella trabaja a media jornada. Ingresos conjuntos bajos este año. Deciden rescatar 20,000 euros de su plan de pensiones ahora. Como sus ingresos base son bajos, esos 20,000 euros tributan a un tipo medio bajísimo, quizás del 12% o 15%. Rescatan el dinero, pagan una miseria de impuestos y lo mueven a un fondo de inversión normal, que ya es mucho más eficiente fiscalmente. Ejemplo 2. El ahorrador miedoso. Tiene 60 años, está en el paro esperando la jubilación y tiene 200,000 euros en un plan de pensiones. No rescata nada porque eso es para cuando me jubile. Llega a los 67. Empieza a cobrar la pensión máxima, unos 3,000 euros al mes, y ahora empieza a rescatar el plan. ¿Qué pasa? Que su pensión ya llena los tramos bajos y medios del IRPF. Cada euro que saca del plan de pensiones entra directamente al tramo del 30%, 37% o más. Ese hombre está pagando voluntariamente un 20% más de impuestos de lo necesario, simplemente por no haber aprovechado los años en los que sus ingresos eran bajos. La mayoría de la gente tiene fobia a pagar impuestos hoy. Piensan, ¿por qué voy a sacar dinero y pagar a Hacienda si no me hace falta ahora? No se dan cuenta de que el objetivo no es pagar 0 impuestos este año. El objetivo es pagar los mínimos impuestos posibles a lo largo de toda tu vida. Y a veces, eso significa pagar voluntariamente un 15% hoy para evitar pagar un 37% mañana. Si tienes un plan de pensiones y estás en esa ventana de edad donde tus ingresos han bajado temporalmente antes de que llegue la pensión del Estado, tienes que hacer números. Es el momento de hacer lo que llamamos rescates tácticos. Rellenar los tramos bajos del IRPF. Sacar el dinero de la cárcel fiscal del plan de pensiones y pasarlo a la libertad de los fondos de inversión o el ahorro líquido. Pero la mayoría espera. Llegan a los 67, se junta la pensión con el rescate, y de repente, Hacienda es su socio mayoritario. Y ya no hay vuelta atrás. Ese es el error número 2. Perder la ventana fiscal de los años previos a la jubilación oficial. Ahora vamos a por el error número 3. Y este es doloroso porque tiene que ver con gastar el dinero equivocado. Error número 3. Quemar tu mejor dinero primero. El error de la liquidez. Este es el arrepentimiento que suena así. Me gasté mis ahorros del banco porque era lo fácil, y dejé el plan de pensiones intacto para el final. Ahora me doy cuenta de que he dejado una bomba fiscal a mis hijos, y me he quedado sin liquidez. Aquí está el escenario típico español. Te jubilas o dejas de trabajar a los 58 o 60 años. Tienes dinero en el banco, cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión, y tienes dinero en tu plan de pensiones. Necesitas, digamos, 2,000 euros al mes para vivir, hasta que llegue la pensión del Estado. ¿De dónde los sacas? El instinto natural es tirar de la cuenta corriente o vender los fondos de inversión. ¿Por qué? Porque es fácil.
porque mentalmente categorizamos el plan de pensiones como la hucha final, lo último que se toca. Así que la gente quema sus ahorros líquidos, se gastan el dinero que ya pagó impuestos, o que paga muy pocos, como los fondos, y dejan el plan de pensiones creciendo y engordando. ¿Cuál es el problema? Estás gastando tu mejor dinero primero y guardando tu peor dinero para el final. En España, el plan de pensiones es, financieramente hablando, un activo sucio por dos razones. Fiscalidad en vida. Como vimos antes, tributa como trabajo, muy caro, cuando lo sacas. Fiscalidad en herencia. Si te mueres con dinero en el plan de pensiones, tus hijos no solo pagan el impuesto de sucesiones. Tus hijos tienen que sumar ese dinero a su propia declaración de la renta como si fuera su sueldo. Es decir, si tu hijo gana bien y hereda tu plan, Hacienda puede quedarse con el 40% o 50% de la herencia de ese plan. Es una trampa mortal hereditaria. Por el contrario, los fondos de inversión o el dinero en el banco tienen una fiscalidad mucho más amable en la herencia. La llamada plusvalía del muerto, en muchas regiones, elimina los impuestos sobre las ganancias acumuladas. Entonces, ¿qué hace la gente a los 55? Gastan el dinero bueno, fondos, efectivo, y protegen el dinero malo, plan de pensiones. Cuando llegan a los 75 u 80 años, se encuentran en una situación terrible. Se han quedado sin liquidez inmediata. Solo les queda el plan de pensiones, y ahora están obligados a rescatarlo pagando impuestos brutales, o se mueren y les dejan un problema fiscal a sus hijos. La estrategia inteligente a menudo es la contraria. Usa esos años de transición, de los 55 a los 67, para consumir el plan de pensiones, aprovechando que tus ingresos son bajos, como vimos en el error número 2, y preserva tus fondos de inversión y tu efectivo. ¿Por qué? Porque los fondos de inversión son líquidos. Si tienes una emergencia médica a los 70 años, puedes vender un fondo en 24 horas y pagar solo el 19% de impuestos sobre la ganancia. Si necesitas sacar 50.000 euros de golpe del plan de pensiones para una urgencia, Hacienda te destroza porque te sube el tipo marginal al cielo. Al gastar primero el plan de pensiones, de forma ordenada, y guardar los fondos para el final, estás maximizando tu flexibilidad, minimizando impuestos y protegiendo la herencia de tus hijos. Pero requiere ir contra la intuición de no toques el plan de pensiones. La ventana crítica. De los 55 a los 65. Fíjate que los tres errores tienen un denominador común: malinterpretar la década crítica entre los 55 y los 65 años. Esos 10 años son la zona de peligro y a la vez la zona de oportunidad. Tienes algo que nunca volverás a tener: control. Tú controlas cuántos ingresos declaras, rescatando más o menos del plan. Tú controlas el riesgo de tu cartera. Tú controlas qué hucha rompes primero. Una vez que cumples 67 y llega la seguridad social, pierdes el control. El Estado te paga lo que te paga, tus impuestos base suben y tu margen de maniobra fiscal desaparece. La gente que entiende esto convierte esa década en una máquina de eficiencia fiscal. Rescatan planes al 12% o 15%. Mantienen su dinero invertido en bolsa para combatir la inflación de los siguientes 30 años. Protegen su liquidez real. La gente que ignora esta ventana llega a los 67 con menos opciones, más impuestos y un patrimonio estancado en productos que no dan rentabilidad. Así que déjame darte esa única pregunta que prometí al principio. La pregunta que te dirá si estás cometiendo estos errores ahora mismo. Aquí está. ¿Te parece que tu tipo impositivo actual en el IRPF es una ganga? Esa es la pregunta.
Si este año estás pagando muy pocos impuestos, porque estás prejubilado, en paro o trabajando menos, ¿te parece un buen trato comparado con lo que pagarás cuando tengas tu pensión completa más los rescates obligados? Si miras tu declaración de la renta y dices, oye, este año he pagado muy poco, entonces deberías estar haciendo algo. Deberías estar rescatando plan de pensiones tácticamente. Deberías estar aflorando beneficios. Deberías estar llenando esos tramos bajos. Si no estás haciendo nada, si solo estás dejando pasar el tiempo esperando a que llegue la jubilación oficial, estás cometiendo los errores. Te estás volviendo conservador con dinero que no necesitas aún. Estás perdiendo la ventana de impuestos bajos. Estás gastando el dinero equivocado. Y cuando llegues a los 67, desearás poder rebobinar el reloj. Sé que esto es denso. Sé que el sistema fiscal español es un laberinto diseñado para confundirte. No es algo que se resuelva en una tarde de domingo, pero es vital. Si quieres evitar que Hacienda se convierta en tu heredero principal y quieres que tu dinero te dé la libertad que te mereces, no te quedes quieto. Analiza tu situación, mira tus tramos y sobre todo, no dejes que el miedo te paralice a los 55. Mi nombre es Max. Espero que este vídeo te ayude a esquivar las minas que la mayoría pisa. Nos vemos en el próximo.